Hola, jóvenes estudiantes. Siguiendo con el aprendizaje sobre fórmulas en Excel, hoy vamos a explicar la función si. Tenemos que la función si es una de las funciones más utilizadas en Excel. Esta función permite que se realicen comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que se espera. Se pueden obtener dos resultados dependiendo pues de si la comparación es verdadera o si esa comparación es falsa. Dependiendo de eso, pues se ejecutan una acción que puede ser mostrar un texto o ejecutar una operación matemática. Para explicarle vamos a tener en cuenta este ejemplo que dice que si compras más de 5.000 pesos te hacemos un descuento del 20%. Si no, el descuento solo será del 5%. Aquí para poder calcular esto se establece una condición. Se debe comparar el valor comprado con 5.000 pesos. Si resulta mayor a 5.000, pues el descuento equivale al 20%. Si no, pues el descuento será solamente del 5%. Pero primero vamos a ver cómo es la sintaxis o la manera de escribir la función si. Lo primero, pues como toda fórmula, es escribir el signo igual, el nombre de la función, que en este caso es si, y dentro de paréntesis escribimos las instrucciones que se van a ejecutar. La primera parte es la prueba lógica, después el valor si verdadero y después el valor si falso. ¿Qué significa cada elemento? Pues veamos. ¿Qué es la prueba lógica? Es una comparación que se hace entre un punto de referencia y un valor. Para eso se utilizan los operadores de comparación. El valor si verdadero es aquello que se va a ejecutar en caso de que esa comparación resulte ser verdadera. Y el valor si falso será lo que se ejecute en caso de que la prueba lógica resulte falsa. ¿Qué colocamos en el valor si verdadero y en el valor si falso? Pues ahí en esos valores podemos escribir ya sean palabras, frases o podemos escribir operaciones matemáticas. En caso de que coloquemos una palabra que aparezca o una frase que aparezca en el valor si verdadero o en el valor si falso, pues debemos escribirla dentro de comillas. Bueno, continuando con el ejemplo inicial, aquí lo tenemos. Si compras más de 5.000 te hacemos un descuento del 20%, si no el descuento solo será del 5%. Aquí escribimos en una celda, en la celda A2, escribimos el valor de la compra. Y en la celda B2 vamos a calcular el descuento para luego en la celda C2 calcular el total a pagar. Entonces, en el descuento escribimos la función si, que podemos observar aquí y que explicaremos detalladamente acá. Tenemos que si A2 es la celda donde está el valor de la compra, es mayor a 5.000, como lo establece acá. ¿Ya? Si compras más de 5.000 significa que debe ser mayor a 5.000. Entonces, si A2 es mayor a 5.000, entonces se ejecutará esta operación que consiste en multiplicar a A2, decir a la compra, por el 20% para calcular el descuento correspondiente al 20%. Si no, pues se ejecutará la operación del falso, que consiste en multiplicar a A2 por el 5% en este caso. Así calcularemos el descuento del 20% o el descuento del 5%. Solamente se va a ejecutar una de las dos dependiendo de si esto es verdadero o es falso. Es decir, aquí por ejemplo escribimos 10.000, por lo tanto, como 10.000 es mayor a 5.000, pues se va a ejecutar el descuento del 20%. Y 20% de 10.000 es igual a 2.000, como podemos observar aquí. Pero si hubiésemos escrito un número igual o menor a 5.000, pues solamente nos iba a calcular un descuento del 5%. Bueno, veámoslo con el ejemplo parecido al del video anterior. A la factura de energía eléctrica le hemos agregado una celda para el estrato. Y aquí vamos a calcular el subsidio dependiendo del estrato. Si el estrato es 1 o 2, se va a recibir un subsidio del 40%.
Si no es estrato 1 y 2, pues no va a recibir subsidio alguno. Entonces vamos a verlo directamente en Excel. Aquí lo tenemos. Lo primero pues es calcular el consumo del mes, como lo hicimos en el ejemplo anterior. A la lectura actual le restamos la lectura anterior. Para calcular el valor del mes, multiplicamos el consumo por el valor del kilovatio. Y ahora sí vamos a calcular el subsidio teniendo en cuenta lo que observamos aquí, que a los clientes de estrato 1 y 2 recibirán un subsidio del 40% sobre el valor del mes. Entonces debemos tener en cuenta esta celda. En este caso la celda F3. Y escribimos la función aquí en el subsidio. Decimos entonces que igual, escribimos la palabra así, aquí nos aparecen las funciones, le puedo dar clic y me va indicando aquí que debo escribir. Lo primero pues es la prueba lógica. La prueba lógica debo tener en cuenta esto. Entonces le digo que si el estrato, en este caso F3, y para eso debo utilizar operadores de comparación. Entonces como me está hablando de dos valores, 1 y 2, entonces en este caso yo voy a decirle que si el estrato es menor o igual a 2, menor o igual a 2, entonces ahora viene el valor si verdadero. Escribo punto y coma para escribir el valor si verdadero. Entonces al valor del mes, que es la celda C19, lo voy a multiplicar por 40% para obtener el subsidio correspondiente del 40%. Pero si resulta falso, entonces el subsidio será de 0, pues los demás estratos no van a tener subsidio. Cierro el paréntesis y le doy enter. No me muestran, bueno, aunque no tiene ningún valor, me va a mostrar aquí un subsidio porque estoy diciéndole que si es menor o igual a 0, es decir, menor o igual a 2, indica que el 0 pues también está incluido y como no hay ningún número pues se asume como 0. Entonces voy a escribir por ejemplo el número 1 como estrato, pues me conserva aquí el valor. Si escribo 2, pero ¿qué pasa si escribo 3? Pues me va a decir que tengo 0 subsidio, dependiendo del estrato. Si escribo 4, igual, pero si escribo 2, automáticamente me aparece el subsidio. Entonces miremos nuevamente la fórmula. Si F3, que es el valor del mes, el estrato, es menor o igual a 2, incluye del 2 hacia abajo, se obtendrá el subsidio, que es multiplicar el valor del mes por el 40%. Pero si eso es falso, pues el subsidio será de 0. De esa manera podemos aplicar la función si. Ahora lo que queda es calcular el valor del mes, valor a pagar. Tomamos el valor del mes y se lo restamos con el subsidio, de tal manera que este será el valor a pagar. Y aquí pues podemos aplicar el formato. Vamos a aplicar el formato moneda. Y listo. Bueno, espero que con esta explicación puedan aprender un poco más sobre lo que son lo que es la función si en Excel, y nos vemos en un próximo video donde expliquemos un nuevo tema. Hasta pronto.